La caja estaba vacía. Era lo primero, y lo último, que me percaté de ella cuando la abrí. El cartón había sido doblado, y los bordes de la tapa incluso todavía seguían calientes, de las manos quien se había atrevido a abrirla. ¿Pero, qué? Dije cuando noté que no había nada. Intento buscar a mi alrededor las cosas que estaban en la caja, por si es que se me había olvidado que las había dejado en otro lado, pero no fue así. Hasta puedo decir que la noche se puso más tensa y fría desde ahí. Los cohetes de fuegos artificiales, los aparatos pirotécnicos, un encendedor y unos fósforos, estaban en la caja que había guardado cuidadosamente debajo de la repisa, que tenía para colocar cosas que yo consideraba importantes, justo a unos cuantos centímetros de distancia de la puerta de la habitación. Los muchachos me habían pedido de ir a buscarla, por dos razones. Por la festividad de los diablos danzantes de Yare, que se estaba celebrando ese día, y íbamos a celebrar que un amigo nuestro, lo habían aceptado para ingresar a una de las mejores universidades que pudo ofrecer nuestro país. Las botellas de vino, y la música eran las únicas cosas que queríamos que nos acompañaran. Pero cuando regresé con las manos vacías, muecas de confusión se presentaron en las caras de algunos de mis amigos. Me preguntaron que en dónde estaban los cohetes, y dando pasos más de cerca, estando un poco nervioso de desilusionarlos, les dije que los había perdido. La decepción solo duró unos cortos segundos, cuando uno de los chicos hizo un chiste con referencia a que había perdido los cohetes, que hizo que todos se rieran. Fuera de eso, los muchachos me dijeron que no me preocupara por tal cosa, y la fiesta siguió con normalidad para ellos. Pero algo no me dejaba disfrutarla. ¿Qué había pasado exactamente con los cohetes, el encendedor, y los fósforos? Eran dudas, las cuales no podía dejar de pensar en ellas. Pero ya con el pasar de los minutos, las cosas que hacían y contaban mis amigos me fue distrayendo y olvidando, aunque sea por un rato, de todas esas dudas. Pero cuando estoy a punto de llevarle una botella de cerveza a uno de mis colegas, mi vista se dirige a un contenedor de basura en malas condiciones. Entre la bolsa de basura, las cajas, y completos desperdicios, se encontraba algo que resaltaba. Eran los cohetes, y los juegos pirotécnicos. Mientras me dirigía hacia el contenedor de basura para asegurarme si verdaderamente estaba viendo bien, Héctor Belwich, el que me dijo que le trajera la cerveza, se dio cuenta que me estaba dirigiendo al contenedor de basura. Mientras escuchaba al chico que me llamaba, no le dije nada, y seguí mi propio rumbo. Ignorando completamente quién fuera que me estaba llamando, lo único que me importaba en esos momentos, era que verificara que las cosas de la caja, ahora estaban en la basura. Pareciendo un loco para mis amigos que estaban presenciando de lejos el cómo hurgaba entre los desechos, me di cuenta que efectivamente, los cohetes, estaban ahí. Pero por más que hurgara y buscara, no podía encontrar los fósforos, y el encendedor. Dios mío. Nunca, jamás, he vuelto a sentir ese horrible escalofrío que recorrió todo mi cuerpo en un instante. Resulta, que cuando Sergio seguía siendo mi amigo, yo le había mostrado las cosas que estaban en la caja. Con la última vez que nos vimos, más lo que había pasado unos meses atrás en mi casa, ese maldito bastardo estaba lo suficientemente loco como para llegar a completar su bizarro objetivo. Teniendo la posibilidad de que Sergio estuviera siguiendo con su plan, con una posible tragedia ocurriendo en estos momentos, sin siquiera tener que decirle nada a nadie, salí corriendo despavorido de ahí. Aunque hubiera sido únicamente una posibilidad, no quería arriesgarme. Tenía que llegar cuanto antes a la casa de Sergio, para evitar que cometa una completa locura. Yo no soy alguien que diga estas palabras muy a menudo, pero esta vez sí puedo levantarme a decir que recuerdo perfectamente el día que lo conocí. Después de todo, conocer a alguien como él, nunca se olvida. Estábamos en la universidad, cuando se incorporó a nuestra clase. Un chico regularmente alto, de pelo de color negro, cuerpo de contextura flaca, que lucía como otro estudiante más.
Pero cuando tuve la oportunidad de conocerlo mejor, aquella vez que se tuvo que sentar al lado mío en aquella clase sobre lo importante que era la ingeniería química industrial para las compañías multinacionales, puedo decir que me agradó bastante. Un chico naturalmente gracioso, un poco torpe y dramático, pero parecía tener buen corazón. Ya con el pasar de los días, fui conociéndolo más a detalle. En donde vivía, su familia, el cómo era su vida antes de mudarse a estas zonas completamente nuevas para él. Nunca me dijo con certeza del por qué se mudaron al pueblo. Lo único que me dijo al respecto, es que era debido a unos problemas personales o algo así. Personalmente, se notaba que él no quería hablar de eso. Sergio, junto con sus padres, tenían que vivir bajo el mismo techo de algunos cuantos familiares. La casa, como yo la recuerdo de las pocas veces que estaba dentro de ella, era muy grande. De hecho, era perfecta para la cantidad de personas que vivían ahí. En sí, Sergio me parecía en primeros instantes como un chico agradable, con una bonita familia. Eso sí, su voz me hacía sentir incómodo. Ese tono grave que lo caracterizaba me daban ciertos escalofríos, y con todo lo que ahora ha hecho me da más miedo que cualquier otra cosa. Pero más me pareció extraño, por lo menos en los días que lo llevaba conociendo, el cómo las demás personas trataban a Sergio. Algunas veces en las cuales me juntaba con él, algunos compañeros míos, dijeron que a ese chico les daba una especie de pena con tan solo verlo. Los profesores lo trataban como si tuviera una especie de discapacidad. Y los bravucones de la institución, aunque se lo llegaban a molestar y insultar un poco, no fueron tan duros con él, a diferencia de los demás. Todos parecían que ya conocían a ese chico, y yo era la única persona que todavía no sabía para nada, de con quién verdaderamente estaba juntándome. Pero en su momento, me lo tomé como si todos estuvieran exagerando, y no sabían verdaderamente la buena persona que era este chico, aunque claro, esto me dejó con ciertas sospechas de si verdaderamente, mi amigo Sergio era un buen chico. Es al cabo de unos meses, fue ahí en donde me entero de unos de los puntos cruciales del por qué todos parecían no querer estar cerca de él. Por más mínimo que pueda sonar esto, digamos que fue como mi primer aviso de la horrible acción que cometería tiempo después. Resulta que mientras nos dirigíamos a nuestras casas en el autobús, a este mismo se le reventó una llanta durante el recorrido. Sergio y yo decidimos optar en irnos a nuestras casas a pie, debido a que parecía que el autobús se tardaría demasiado en volver a estar en funcionamiento. Aparte, que por la zona en la cual nos habíamos quedado varados, solo se necesitaba de una caminata más o menos larga para llegar a nuestras casas. Pasando entre los hogares de la gente que vivía por ahí, unos hermosos patios, y una cancha de fútbol, nos topamos con una fábrica de la industria de la pirotecnia. Fábrica de fuegos artificiales La Española creo que se llamaba. Solamente la presencia de esta, terminó ocasionando de que Sergio empezase a hablar de unas cosas referidas al cómo la pólvora era utilizada en todas las instalaciones de ese calibre, para la fabricación de explosivos y, bueno, cosas pirotécnicas. Fue ahí en donde me di cuenta de que tenía un gusto muy raro por la pólvora. Es más, me había confesado de que tenía mucha de esta en su propia casa, y que sus padres no tenían ni remota idea de que grandes cantidades de esa mezcla de fragante, estaban en donde vivían. Esto, de cualquier forma, me pareció completamente raro, extraño, y un poco, escalofriante. Nunca le importó que con ella, podría correr el riesgo de que pudiera ocasionar quemaduras, intoxicación, y enfermedades respiratorias, no solo para él, sino también para todos los familiares que vivían en su casa. Cosas como esa, me daban pequeños indicios de que Sergio no era alguien completamente estable. Pero antes de que llegara a una conclusión, pensé la posibilidad de que quizás, solo quizás, lo estaba juzgando mal. Pero fue cuando salimos de la institución, aquel día de los cierres de proyectos de los alumnos de otros grados. Él me diría una cosa, que al principio me pareció confusa. Por fin, después de tanto tiempo me di cuenta, de lo que verdaderamente me trataba de decir. Mira, fuera de los estudios, te quiero decir algo. Si algún día necesito de alguien,
ten por seguro que voy a necesitarte a ti. ¿Sabes por qué? Porque yo sé muy bien que serás la persona a la cual acuda para poder realizar lo que yo tengo en mente, aunque no estés de acuerdo con lo que haga. ¿A qué te refieres con que estaré en desacuerdo? Oh, no te fijes en eso. Es solo un decir. Sobra decir que no entendía para nada lo que me acababa de decir y solo me lo tomé como una forma de decirme que yo era una persona especial para él. No me lo dijo directamente, pero sí me dio a entender desde ese momento, la cosa que terminaría haciendo unas semanas atrás. Conociendo más gustos peculiares sobre él, me hizo verdaderamente preguntarme si este tipo estaba totalmente bien de la cabeza. Estos ciertos gustos peculiares, no solo me incomodaban a mí. Incomodaban a mis demás amigos. Digamos que alguien de 19 años que seguía viviendo en casa de sus padres, que no hacía nada por su vida, y al que le tuvieran que hasta acomodar la cama donde él duerme, pues tú verás que no era alguien con el cual mis compañeros de estudio querrían estar. Y no los culpo. ¿Quién quiere al tipo que literalmente no hace nada por sus seres queridos? Personalmente, ya no me sentía cómodo estando con él, lo que provocó que poco a poco me fuera distanciando con el pasar del tiempo. Claro, no podía evitar frecuentarlo durante las clases y el almuerzo, pero trataba de verlo la menor cantidad de tiempo posible. Aunque sentía que tenía que decirle directamente que ya quería que pusiéramos un poco de distancia, no me atrevía a decírselo. Aunque precisamente la cosa que me hizo darme cuenta de que ese tipo no era una buena persona, fue lo siguiente. Ya estando acostado en mi cama, antes de caer completamente dormido, el sonido de un plato rompiéndose me hizo sobresaltar de mi cama. Estando nervioso, tratando de tranquilizarme, comienzo a escuchar pisadas saliendo de mi habitación. Abriendo ligeramente la puerta para que haga el menor ruido posible, agarrando un bate de béisbol que tenía guardado en mi armario, salí de mi habitación con intenciones de enfrentar a quien sea que se había atrevido a entrar a mi casa a robar. Todavía seguía siendo de noche cuando me había despertado, pero las intensas luces de los postes de la calle me sirvieron para ver a mi alrededor. Llego a la sala, y no hay nada. Veo el pasillo largo que estaba junto a la puerta del baño, y no hay nada. Pero fue de ahí en donde me iba a dirigir a la cocina, cuando sentí que estaba pisando algo. Que si no me diera la libertad de enviarlo a revisar, hubiera jurado que se trataba de tierra. Pero de repente, el ruido de unos pasos a la lejanía del pasillo se escucharon. Estaba corriendo, no hacia mí, sino corriendo hacia la puerta de la cocina para escapar. Dejando completamente de lado lo que fuera que estuviera en el piso, salí en corto hacia la cocina. Cuando prendí la luz, un plato roto, y unos cubiertos, eran los que se encontraba en el piso. Pero lo que más me importaba, era lo que se veía en la puerta. Logro ver al ladrón desde lejos. La silueta de alguien corriendo hacia el jardín, saltando las pequeñas vallas de madera del mismo, logrando escapar. Durante mi lapso de tiempo viviendo ahí, nunca me habían hecho ni un intento de robo. Con los platos y cubiertos en el piso, y una fina ganzúa, que estaba en la cerradura de la puerta, con la cual el ladrón había podido entrar, decido llamar a la policía. Descubrí poco después de haberle informado a las autoridades del intento de robo, de que la tierra que parecía haber pisado, me di cuenta de que no era precisamente tierra. Una especie de polvo rondando entre lo grisáceo y lo negro, con un mal olor, que al instante que lo confundí con pequeños escombros. Después de que me llegaran los resultados del análisis que mandé a que se realizarán, sabía perfectamente quién era el que había intentado robarme. En el análisis al material se determinó que lo que estaba en el piso, no eran pequeños escombros, ni tierra. Era pólvora. Al poner una denuncia en contra de ese bastardo, les dije todo lo que sabía. Lo de sus gustos peculiares. Lo de la pólvora escondida en su casa. El intento que robo que hizo, porque a mí no me engañan. Ese hijo de puta era quien me había intentado robar.
Pero fue después de que puse la denuncia en su contra, que me enteré que Sergio había desaparecido. Su mochila, su ropa, todo lo que era de él, se lo había llevado. Al momento que notaron que Sergio desapareció, la familia se dio cuenta de que también había desaparecido una fuerte cantidad de dinero. Los padres de Sergio, según lo que me dijeron los oficiales, no sabían absolutamente nada de él, ni en dónde se encontraba. Al momento de que se hizo una revisión de la casa a fondo, no se encontró ningún rastro de pólvora de la casa de los Várquez. Un par de meses pasaron. No supe nada de Sergio durante ese tiempo, aunque personalmente, no me encontraba tan preocupado por eso. Después del intento de robo, le puse más seguridad a mi casa, y me estaba concentrando más, en terminar la universidad. En ese transcurso de tiempo, mientras me encontraba comprando algunos alimentos para hacerme una sopa, escuché a unas señoras, más o menos cerca de mí, diciendo que se iba a hacer una reunión de familiares en la casa de los Várquez. Personalmente no quería saber cualquier cosa que estuviera relacionada con Sergio. Sé que su familia no tenía la culpa de nada, pero simplemente me ponía incómodo siquiera recordar lo que él intentó hacerme. No fue cuando finalizaron los últimos proyectos que quedaron pendientes, que llegó la fecha del incidente. Ya sabía de antemano que Sergio se había llevado mi encendedor y mis fósforos, al recordar lo que me dijo en aquel momento. Estando completamente alterado y preocupado de que si haya cometido sus acciones, mis piernas comenzaban a dar indicios de cansancio. No soy alguien que acostumbre a hacer tanta condición física. Cuando estoy más o menos cerca de mi destino, decido detenerme por un momento. Si seguía corriendo estaba más que seguro que me iba a tropezar y caer. Pero cuando subo la mirada, me percato de lo que más temía. A lo lejos se encontraba la casa de los Várquez. Sus padres, su hermano mayor, sus tíos, prácticamente, toda la familia que si había podido salir a tiempo, estaba afuera de la casa, presenciando lo que Sergio había planeado y hecho.